Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Esta mañana el Señor ha preparado un tiempo muy especial para bendecir nuestros corazones y traer su propósito eterno también a nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos y le agradecemos al Señor por este tiempo? Acompáñeme a orar y a poner las necesidades de nuestro corazón delante del Padre. Te damos gracias por una mañana preciosa que nos regala, Señor, para poder acercarnos hasta tu presencia, sabiendo que eres un Padre bueno y compasivo y que hoy has determinado bendecir a cada uno, Señor, de los que has inquietado para conectarse a este tiempo. Yo clamo por ellos y por aquellos que habrán de escuchar esta palabra en algún momento, Señor. Que tu Espíritu Santo liberte, que sane, que restaure, que traiga la dirección, Señor, a nuestro corazón. Quita toda carga de los corazones, todo estorbo en las mentes, en los pensamientos. Yo entrego este tiempo, Señor, como mi vida y este espacio que tú preparas para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Hemos estado trayendo una palabra desde hace ya varias semanas respecto al deseo de Dios porque nuestro corazón pueda ser restaurado y pueda ser sanado como Él lo determinó. Es tan importante para Dios esto que entregó dentro del paquete de la salvación a su Hijo Jesucristo. Lo entregó para que por esos golpes, esas llagas, esas heridas, nosotros podamos enfrentar los diferentes momentos en victoria que la vida nos depara. Y el tema que el Señor ha puesto esta mañana es elegidos para participar de la herencia de Cristo. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ser tomado en cuenta para algo y luego se entera de que hubo una elección previa a que usted se lo notificaran y usted dice, bueno, pues me tomaron en cuenta para algo muy importante. Tal vez los momentos de la época escolar cuando recordábamos que alguien hacía grupos o trabajaba con equipos y en ese instante había una determinación de alguien escogiendo. Esa palabra escoger es tan importante para poder entender el porqué de las cosas que estamos viviendo, porque nosotros no escogimos muchas de esas cosas. No escogimos el lugar donde nacer, no escogimos la familia que habría de albergarnos desde antes de nacer y no digamos tiempo después. No escogimos tanto el lugar como el tiempo, por ejemplo, tampoco fue una elección nuestra, pero Dios, que es perfecto en su obra, sí eligió tanto el tiempo, el lugar, las personas, las circunstancias. Y cuando no tenemos esta claridad en nuestro corazón respecto a los designios de Dios que son buenos y son perfectos, tendemos a frustrarnos y podemos llevar una vida de inconformidad en donde no estamos complacidos ni con lo que tenemos ni con lo que somos y se apagan las aspiraciones para poder transformar nuestro futuro o nuestro entorno presente. El pasado ya se quedó atrás y tampoco del todo ha sido nuestra responsabilidad. Pero cuando consideramos que Dios nos eligió para participar de una herencia, nos confronta o nos cuestiona de alguna forma en nuestro corazón lo que ahora en el plano desagradable podríamos estar viviendo y podríamos preguntarnos, ¿es esto lo que Dios quiere para mi vida en este momento? ¿O estoy fuera de aquello para lo que Él me eligió? Porque aunque el llamado de Dios, dice la Biblia, que los dones y los ministerios son irrevocables, quiere decir que Dios llamó a alguien y Dios no se ha hecho atrás con ese llamado. Aunque mucha gente en su confusión se aparte o se debilite o abandone a veces el camino que Dios le marcó, Dios no ha abandonado ese propósito. Y es por eso que todas las cosas que han venido a nuestra vida están obrando para bien, como la Biblia lo menciona. Tengo acá una escritura descrita en Romanos 8:28 que la hemos escuchado muchas veces. Y esta escritura dice que sabemos, qué importante es saberlo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Pero vamos a ir por partes. Esta es una mañana muy especial porque Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas y quiere que lo sepamos. Por eso es que este versículo empieza diciendo,
y sabemos que, o sea, es necesario saber que lo que te está pasando en este momento, en el propósito de Dios, va a colaborar para tu bien, por desagradable, por inaceptable que sea. Dios no se ha equivocado en sus procesos. Y déjame decirte que Dios, que fue el que te llamó y preparó un propósito eterno, ni siquiera es el propósito que podrían durar tus 40, 60, 80, no sé cuántos años Dios te permita vivir, o más allá de los 80. Pero ese es un propósito hasta cierto punto temporal. Dios trazó propósitos eternos. Nuestras determinaciones en este espacio de tiempo, en este espacio temporal, sí marcan muchas veces también el cumplimiento de ese propósito, si lo sabemos, como el versículo empieza diciéndolo. Ahora, es impactante y lo vamos a colocar una vez más que diga, todas las cosas cooperan para bien. ¿Y todas qué son todas? Todas, todas, buenas, malas, agradables, desagradables, están colaborando para un propósito con el que Dios te habría llamado y te habría escogido. Porque a los que de antemano, dice el versículo 29, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, es necesario resaltar acá, y de hecho yo lo puse con otro color, quise resaltar en este versículo esta expresión, a los que de antemano conoció. Te recuerdo que el 28 acaba de decir que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas están cooperando para su bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé si tú tienes la certeza de que Dios te haya llamado. Hay gente que tiene una confusión muy profunda en su corazón preguntándose por qué nació, por qué vive, por qué se tuvo que despertar el día de hoy. No encuentra quizás un propósito. Y aún dentro del mismo caminar cristiano podríamos tener ojos cerrados y no haber visto que el Señor de antemano nos conoció. ¿Cuándo fue esto? ¿Dónde fue esto? Y dice, los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Esta es una doctrina muy importante que nace de las Escrituras, la predestinación. Y la predestinación es un proceso que sucedió antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, según leemos en el contexto precisamente de Romanos 8 y de Efesios 1. La predestinación es Dios preparando para nosotros un destino que habría de cumplirse cuando naciéramos en el vientre de una madre y creciéramos y cumpliéramos ese propósito, como el hecho de estar ahora acá recibiendo esta palabra. Este momento estaba seguramente predestinado, preparado con anticipación de parte de Dios. Pero es importante. Dice que a los que de antemano, ¿cuándo fue entonces? ¿Dónde fue entonces que nos conoció? Aquí vamos a tener que considerar varias situaciones que son importantes en el momento que estás viviendo. Podría ser un momento de alegría, un momento de bendición, como podría ser un momento de angustia. Pero yo tengo que recordarte que esta mañana Dios quiere traer a tu corazón una revelación tan poderosa que va a transformar las circunstancias que estás viviendo. ¿Por qué razón? Porque Dios de antemano te conoció. Ni siquiera tú le habrías conocido y Él en su presencia, de eso vamos a hablar un momentito, Él lo hizo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Solo quiero recordarte casos de gente imperfecta, llena de fallas con las que Dios trató y los escogió. En la Biblia no encontramos gente perfecta, encontramos gente necesitada que se acercó a Dios y Dios se glorificó haciendo de ellos algo ante lo que el mundo entero hubiera dicho ni lo merecen ni están en capacidad de alcanzarlo, pero Dios simplemente los había conocido y predestinado, dicen. Y luego los llamó. Y luego que los llamó, un caso de estos que me viene a la mente es el hombre que se encuentra con Jesús en la cruz
crucificado precisamente a uno de sus lados. Hay dos hombres en ese caso, dos ladrones de los cuales se habla, pero uno de ellos tuvo la revelación de quién era el Hijo de Dios y estando aún viéndolo crucificado, le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Lo impactante es que este no era un hombre extraordinariamente conocido por sus buenas costumbres, era conocido por malo. Y sin embargo, no dudo que este versículo se haya cumplido en ese momento. A él también Dios lo llamó, lo justificó y también lo glorificó. Ahora, todos estos verbos están en un tiempo pasado. No está diciendo que Dios te va a conocer o que Dios te va a llamar o que Dios te va a justificar en el futuro. No, está hablándolos en tiempo pasado. Entonces, tu relación con Dios es más antigua de lo que tú te imaginas. Y esta mañana Dios quiere que recuperes tus fuerzas, tu ánimo, tu fe, sabiendo que esa necesidad que has empezado a sentir de Dios solo es la respuesta a un llamado que Dios hizo desde la eternidad. ¿Tú crees que toda la gente siente esa necesidad? La mayoría de veces no. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Bien, para que el que por lo menos cree en Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que prefirió no creer en Dios para no tener a nadie que le diga lo que está mal y que tampoco quiere corregirlo? Entonces, ha sido una forma de escape para muchos. Decir, no, yo prefiero creer que Dios no existe y así pues vivo sin que nadie me lo esté reprochando en cuestión de lo que quiero hacer. Dios no trae reproche. Dios trae dirección, Dios trae luz, Dios trae restauración. Ahora, mira, si Él te conoció de antemano, mucho antes de que tú lo conocieras, y ahora tu corazón ha empezado a sentir esa inquietud de que hay algo más profundo en la vida que tú necesitas, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que el Espíritu Santo está llevando a cabo el proceso de regreso de tu corazón hacia sus planes y hacia sus propósitos. Déjame mostrarte lo siguiente. La presciencia es una palabra que define el conocimiento de las cosas futuras. Y cuando la Biblia dice que a los que de antemano conoció, eso se define como presciencia, el preconocimiento que se podría dar. Y lo quise buscar en un diccionario precisamente porque me impactó el efecto que esto puede tener de revelación a nuestro corazón cuando sabes que tú, tu familia, tus hijos, los que ahora podrías estar llevando como un peso y una carga en aflicción porque las cosas no son con ellos como tú quisieras, déjame decirte, si tú has confiado en el Señor, dentro de los planes de Dios está que para ti todas las cosas estén obrando, operando a tu favor, aunque no lo entiendas ahora, porque la presencia de Dios te anuncia que Él te conoció de antemano. Y luego tengo acá, esa presencia se refiere al conocimiento distintivo de Dios, por medio del cual Él amó a las personas desde la eternidad. Quiere decir que Dios te conoció distintivamente. Al decir distintivamente es porque Él hizo una distinción en lo que iba a escoger. Este es un atributo de la soberanía de Dios. Hay gente que se cuestiona y dice, pero ¿y por qué Dios hace tal y tal cosa? ¿Y por qué Dios actúa de tal o cual manera? ¿No te has puesto a pensar que lo hace precisamente porque es Dios? ¿No te has puesto a pensar que la soberanía de Dios le da el derecho de hacer las cosas como Él quiere? Y no por eso nosotros asumiríamos que Él es malo, porque por desconocimiento probablemente no nos hemos dado cuenta la forma de obrar de Dios, que todas las cosas están obrando para bien, no para mal. Ahora, si esto se refiere a que Dios te conoció distintivamente y que te amó desde la eternidad, si Dios vio a una infinidad de personas, al decir infinidad, algo que no se puede contar. Y dentro de esa multitud, ¿qué fue lo que Dios vio en ti para escogerte? Porque la escogencia de parte de Dios es una de las cosas que nos ubica en el propósito de lo que ahora podríamos estar viviendo. ¿Sabes?
Si Dios te escogió para grandes propósitos, para grandes cosas, tú has de saber que Él determinó en su corazón el hacerlo no por lo que tú puedas alcanzar con tus propias fuerzas, sino por lo que Él determinó en su propósito y te proveyó del poder de su Espíritu Santo para poder alcanzarlo. Entonces, Él te conoció distintivamente y esa presciencia es un sinónimo de preamor. Y así es como la Biblia va a decir a los que antes conoció. Pero a mí me impacta porque que se pueda amar a alguien mucho antes de que ese alguien conozca a quien le ama, solo podría ser, porque ese que le ama sí lo conocía para haberlo amado. A eso me refiero con que el amor de Dios se manifestó a nosotros, pero Él nos amó mucho antes de que esto se manifestara y nosotros estuviéramos conscientes de ello. En la eternidad, Dios ha obrado y trabajado de maneras que nosotros no podemos entender. La eternidad es es un lugar donde no hay espacio, donde no hay tiempo, y Dios es eterno. Él no ha tenido principio ni tendrá fin. El hombre sí, y fue puesto en la tierra como en una especie de paréntesis, en donde se empezó a contar el tiempo. Pero sabes que cuando este capítulo llamado tierra termine, volveremos a la eternidad y entonces no habrá más noción del tiempo como ahora lo llevamos. Hoy marcamos los días y las noches precisamente por el movimiento del sol, la rotación de la tierra, y sabemos que el sol determina la medida de tiempo con la que trabajamos en esta dimensión temporal, en esta dimensión visible. Pero la dimensión espiritual no depende de que si el sol cayó o que hoy amaneció o no amaneció. Es más, la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén no habrá más sol, porque la luz de Dios va a ser lo que alumbre en su plenitud. Entonces, te lo menciono porque si Dios te amó mucho antes de que tú lo conocieras, a eso es a lo que le llamo yo esta mañana el preamor de Dios. Entonces, ¿acaso no sabía Él de los errores y las dificultades que tú habrías de enfrentar ahora mismo y aún sabiéndolo, te amó? Sabes, tu vida no empezó. Como dice la canción, el día que tú naciste, nacieron todas las flores. No, tu vida empezó mucho antes en el corazón de Dios. Antes de tomar este cuerpo, nosotros fuimos espíritus que fuimos depositados. Y para eso tengo un contexto bíblico en el que te lo puedo mostrar. Porque el espíritu proviene de Dios. Dios dio el espíritu. Y dice la Biblia que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, quiero que pienses en un momentito o ahora que las cosas que vienen para ti están en un plan de bien, de favor, de misericordia de parte de Dios, y eso va a traer definitivamente un propósito. Ahora, déjame mostrarte esto, porque en este momento la presciencia es un sinónimo de amor, de preamor, y es ahí donde yo recuerdo escrituras. Te lo voy a poner con este pensamiento. Dios nos eligió por amor y un propósito de gloria. Jeremías 31 dice: yo te he amado con amor eterno, dice. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Es decir, el amor eterno no pudo haber empezado acá, ni terminará acá. La eternidad no está marcada en la temporalidad. Si yo te he amado, dice el Señor, con amor eterno, entonces Dios te eligió con un propósito precioso de gloria, con un propósito extraordinario. Y Romanos 8:29 te lo vuelvo a colocar: a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ese amor marcó el propósito de hacerte como su Hijo. ¿Y cómo es Jesús? ¿Por qué la importancia de considerar esta mañana esta palabra? Porque si fuimos llamados para que seamos hechos a la imagen de su Hijo, en esa imagen no hay derrota, en esa imagen no hay condenación. En Jesús, en Él, no hay enfermedad.
En Jesús no hay pobreza. En Jesús no hay toda clase de males que podríamos describir. Y sin embargo dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo sé que no faltará alguien que diga, ese es un proceso que se podría dar en la eternidad cuando el hombre ya sea glorificado. Pero sabes, el apóstol Juan dice que así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Eso me impactó leyendo la primera carta del apóstol Juan. Porque si dice que así como Jesús es, ¿y cómo es Jesús? Victorioso, sano, lleno de gracia, lleno de verdad. Entonces, Dios nos amó y nos escogió y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen que su Hijo Jesús tiene. Y al elegirnos por amor, ese propósito de gloria, es un propósito que ahora mismo se está viviendo. Según nos escogió, ahora tengo Efesios 1:4. Ya te lo mostré con Romanos. Ahora Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Fuimos escogidos en Cristo desde antes, dice, de la fundación del mundo. Aquí viene una escritura extraordinaria para poder entender lo que es el propósito de Dios. Dice que nos escogió, y yo quiero subrayar esa palabra, escoger. Escoger es tomar dentro de muchos y seleccionar por características particulares. Nos escogió. Ahora, ¿cuándo lo hizo? Desde antes, dice. Nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Es Jesús. Es decir, no fuimos escogidos ni por religión, ni por características de perfección. Nos escogió en Jesús, en Él. Ese Él está con mayúsculas, se está refiriendo a Cristo. Ahora, ¿cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. Por eso te decía, ese es el preamor, esa es la presciencia con la que Dios se manifestó. Ahora, nos escogió, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero aquí viene una expresión extraordinaria, porque lo hizo en una atmósfera, lo hizo bajo una condición que marcó una gran diferencia. Y es que esa condición, te lo pongo en pantalla, dice en amor. En amor, la frase aquí extraordinaria es en amor, porque ni siquiera nosotros le conocíamos y amábamos. Por eso te digo, el amor de Dios ha sido tan extraordinario como para que esta mañana ese amor te repare, te sane, te restaure. Estamos llevando esta serie de temas a la que denominamos Dios quiere que sea sano. ¿Y sabes cómo empieza la sanidad de Dios? Cuando empieza a transformar tu manera de verlo y entenderlo a Él, porque eso te permite creer. Cuando tu manera de ver a Dios y conocerlo está basada en la verdad de lo que Él es, no en la mentira de lo que Él es y que te fue trasladada para poder engañarte. Te dijeron que Dios está enojado contigo, que Dios te envió esa enfermedad, que el propósito de Dios es consumirte y vives bajo la angustia de que eso pase o no te acercas a Él porque tienes temor. ¿Sabes? Esta mañana Dios quiere decirte que te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Si tú pudieras medir la cantidad de años que este mundo tiene, los científicos se debaten, hablando de millones de años que la Tierra tiene desde su creación o desde su surgimiento para quienes no creen en la creación. Nosotros creemos en un Dios creacionista, creemos en que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Pero aún antes, sí, hoy hay registros de fósiles que encuentran y los someten a determinadas pruebas científicas y pueden determinar que hay elementos que tienen millones de años de haber sido creados. Ahora, te lo menciono porque entonces, ¿desde cuándo Dios nos ha amado? Ese preamor lo llevó a escogernos. Y te lo revelo acá. Lo hizo en amor, nos escogió. Tengo una escritura posterior a esto, pero nos eligió para ser salvos y para ser suyos. Pero ser salvos es un elemento que siempre se ha marcado en cuanto a que Dios nos libra de la condenación eterna y del infierno
Y por supuesto que eso es una gran verdad, pero no es solamente la eternidad, el lugar en donde Dios te va a preservar. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas son palabras textuales de Jesús. Ahora déjame mostrarte esto, porque si tú has creído, tú has encontrado salvación. ¿Y salvación de qué? Probablemente, si piensas en una eternidad en el infierno, pues Jesús descendió hasta las profundidades de la tierra. Algunos las han denominado el infierno y dice la Biblia que bajó a ese lugar para poder ser completo el proceso de vencer a la muerte y vencer al diablo, vencer todas las desgracias que venían sobre la vida del hombre. Entonces, le quitó las llaves al imperio de la muerte, arrebató las llaves del infierno y nos depara una vida eterna junto a Él. Pero ¿qué del tiempo en el que ahora estamos viviendo? ¿Qué de la crisis que ahora estás experimentando en tu salud, en el área económica? O probablemente si estás viviendo bajo una situación que te está consumiendo en tu paz y has estado bajo un ciclo de depresión, también Dios pagó en tu salvación lo que ahora estás viviendo. Y por eso es que queremos hablar esta mañana de que Dios te escogió para ser partícipe de su herencia. Así se llama el tema y el título que Dios nos dio esta mañana. Al escogerte, Él preparó una herencia para que tú la puedas disfrutar. Y esa herencia tiene que ver con las necesidades que ahora podrías estar experimentando y Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso te da una esperanza muy diferente en medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo agitado, en medio de un mundo que solo puede hablar de todo lo mal que las cosas se podrían poner en esta pandemia o después de esta pandemia. Mira, lo importante acá no es qué tan grave se ponga todo, lo importante es quién está contigo y cuánta revelación tienes de eso. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, dice, yo he vencido al mundo. Cuando tú piensas en esa alternativa de provisión de parte de Dios, tu corazón va a empezar a recuperar no solo lo que has perdido o no has alcanzado, sino vas a aspirar las cosas más gloriosas que te puedes imaginar. Es más, la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído ha oído son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces Dios está planificando respecto a ti desde antes que el mundo fuera creado. Tú no fuiste parte de un propósito temporal, ni eres parte de una casualidad o de un accidente en donde saber ni cómo te metieron en ese problema en el que estás. No, tomaste decisiones, probablemente hoy hay agitación si estás en un matrimonio y esa es tu batalla, si estás enfermo, no sé cuál sea la causa, pero déjame decirte, Dios quiere recordarte que Él pensó en ti desde antes de que el mundo fuera hecho y te eligió para salvarte y ser suyo. Ahora, ¿qué cosas tienen que ver en esa elección? Porque si Él te eligió, Él hizo que esa elección te garantice de todo lo que la salvación implica. Cuando Dios escogió y tomó esa elección, te garantiza específicamente lo que la salvación implica. O sea, te escogió para ser salvo, pero ¿estás consciente de todo lo que la salvación implica? ¿Estás consciente de todo lo que el paquete involucra? Déjame mostrarte esto, porque la salvación tiene muchos elementos que a veces por no conocerlos podríamos desperdiciarlos. He escuchado una y tantas historias de gente que nunca supo que era dueño y propietario o que tenía el derecho de tomar determinadas situaciones que podían resolver su problema en ese momento y nunca supo que podía echar mano de eso. Gente que pasó por una crisis y nunca se dio cuenta que en la bolsa de un saco en algún lugar estaba el billete que necesitaba y nunca lo pudo tomar. Recuerdo la historia de aquel hombre que se embarcó en un crucero en alta mar y
no tenía para dar el pago de todo lo que el crucero incluía. Un buffet servido en todos los tiempos de comida. Las atracciones que el barco tenía, según él creía, las tenía que pagar y dijo, solo me alcanzó para el boleto, solo me alcanzó para el boleto. Así que no voy a tener más que aguantarme y pasarme acá viendo, pero por lo menos ya estoy arriba del barco, ya estoy en el crucero y me voy a deleitar, aunque sea viendo las olas, viendo los atardeceres. Y cuenta la historia que ese hombre pasó los días del barco en esa condición, hasta que alguien se atrevió a preguntarle, ¿y usted por qué nunca llega al área de todo incluido? Nunca lo vemos en el área de comida, en el área de bebidas, en el área, todo lo que el crucero podría implicar. Y el hombre con mucha pena pues agachó su rostro y le dijo, es que yo solo pagué el boleto, no tengo para pagar todo lo demás. Las personas empezaron a reír y le dijeron, no es así. El boleto tenía todo incluido y usted no tenía nada más que pagar o que hacer. Lo triste es que ya los días del crucero se habían terminado. Y para él fue tan lamentable haber pasado tantas situaciones sin darse cuenta que todo estaba incluido. Déjame decirte esto. La salvación implica, incluye, involucra todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice la Biblia que el Señor nos dio grandísimas promesas y con esas promesas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Vosotros fuisteis enriquecidos en todo, dice, en todo. Entonces, con razón el salmista en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sin embargo, a veces podríamos pasar la vida como ese hombre que se embarcó en una creencia. Para él fue un crucero. Tal vez tú ya estás en el evangelio y estás pasando tantas situaciones sin respuesta porque crees que más allá del sol, Dios va a proveerte lo que tú necesitas. Y el Señor dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabes en qué consiste esto? No solo en comida ni bebida, como dice el apóstol Pablo, sino en justicia, en gozo, en paz. Pero tú no me vas a decir que estás en paz y con hambre, ni me vas a decir que tienes gozo, porque el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu, que tienes gozo en medio de una circunstancia que no se resuelve. No, es que el Señor está anunciando que su reino es provisión y que te escogió precisamente para participar de una herencia. Yo quise enumerar acá algunos aspectos que la salvación implica. Él te escogió para ser librado. Y ser librado es no solo ser apartado para estar a salvo, sino es recibir liberación de todo tipo de cadenas, de prisiones. En Isaías 61, como en Lucas 4, se declara que Jesús dijo que vino a proclamar libertad a los cautivos. Si en tu casa, en tu vida, hay algo ahora que te está oprimiendo como a quien tienen en una cárcel o en una prisión, déjame decirte, Jesús vino a anunciarte libertad de esa condición si tú te atreves a creerte. Entonces la salvación implica ser librados, implica ser liberados. Y ser liberado es una condición muy amplia. Ser liberado del pecado, ser liberado de la enfermedad, ser liberado de la deuda y la escasez económica, o ser liberado de cualquier circunstancia que te está quitando lo que Dios quiere hacer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Biblia. La salvación implica ser sanados. La enfermedad es una manera también de esclavitud, es una manera de empobrecer. A nadie le bendice una enfermedad. Por eso es que no tiene sentido que haya gente que te diga que esa enfermedad Dios te la puso, que Dios te la mandó y lejos de creer por un milagro, te conformaste a que las cosas se queden así. Sabes, Dios te quiere sano, Dios te quiere en condiciones en las que tu alma prospere y también tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que dice la tercera carta de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Entonces, si Dios quiere que tengas salud, ¿por qué consideras que esa enfermedad Dios te la puso? Es más,
Él te la quiere quitar. Y lejos de decirle a Dios gracias por la enfermedad, deberías de decirle gracias porque Jesús fue llagado, clavado, traspasado en su cuerpo. Yo puedo ser sanado. Yo he escuchado gente recomendarle a los demás, agradézcale a Dios por esa enfermedad. Mira, tú como padre, ¿cómo te sentirías si uno de tus chicos, de tus hijos, viene y te dice, papá, gracias por la leucemia que tú me pusiste, gracias por el cáncer que me pusiste, gracias por la enfermedad, pon cualquier nombre ahí? Yo sé que tú reaccionarías y le decías, hijo, ¿cómo puedes creer que yo te ponga eso? ¿Sabes qué dice el Señor Jesús? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre, dice, le dará buenas cosas a los que le pidan. Es que el propósito es eterno. Él te escogió y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te escogió para ser santo y sin mancha delante de Él. Ahora, ese paquete de salvación que ya mencionó, ser librado, ser liberado, ser sanado, también implica ser prosperado. Y lo puse intencionalmente hasta el final, porque la prosperidad es una consecuencia de que Dios te apartó y te salvó, te libró. Es consecuencia de que rompió las cadenas. La prosperidad es consecuencia de que Él sanó tu corazón. Entonces, mira, va a ser inevitable. Esto sería como que si yo te dijera, hay un árbol que plantamos en buena tierra, con los nutrientes necesarios, con agua constante. Sabes que el fruto ni siquiera va a ser forzado. El fruto va a ser una consecuencia. Y eso es lo que sucede cuando la verdad llega a nuestras vidas. Cuando Jesús fue revelado, no se reveló una religión. Sí, yo veo gente que todavía se debate defendiendo o atacando tal o cual religión. Esto no es una cuestión religiosa, esto es cuestión de el tipo de vida que te ha provocado lo que crees. Si lo que crees es capaz de darte restauración, de traer a tu vida paz, de traer el propósito real por el cual fuiste creado. Porque Dios como un buen padre, por eso te empecé leyendo Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas están obrando para su bien. Si ese es el propósito, déjame decirte que no es una cuestión religiosa, es una cuestión de relación con el Dios eterno que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso mismo es que se nos va a exhortar, a asegurarnos de que esto sea un hecho. La Biblia va a insistir repetidas veces en que nosotros debemos de velar porque ese propósito con el que fuimos escogidos se cumpla. Que Dios traiga a tu corazón la revelación de que Él anhela sanarte, de que Él anhela libertarte, de que Él anhela prosperarte. Y en medio de las circunstancias actuales con las que podrías estar viviendo, tú no vas a poder sacar de tu mente, de tus pensamientos, de tu corazón, que ahora mismo hay un Dios todopoderoso trabajando para tu propio bien y para las circunstancias que no puedes entender. Esta mañana es una mañana de sanidad, es una mañana de revelación de propósitos de Dios desde la eternidad. Esta es una mañana en la que Él te está diciendo, lo que estás viviendo ahora tiene un plan de bien y no es para tu destrucción. Déjame mostrarte esto, porque si tú vas a creer y vas a luchar porque esto sea un hecho y Dios te está exhortando a que eso pase, déjame mostrarte lo que ahora mismo la palabra de Dios dice. Segunda de Pedro dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Quiero que lo veas otra vez. Dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado. ¿Cuál es el llamado? El llamado de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha, dice. Pero te das cuenta que la exhortación del apóstol Pedro es aprender a ser diligentes al respecto, a ser diligentes para hacer firme el llamado.
y a ser diligentes en las cosas que requieren definitivamente que esto suceda. Me impacta que diga para que haciendo estas cosas nunca, nunca tropezaréis. ¿Qué cosas te hacen tropezar? Tropezar es caer e interrumpir un proceso que tú habías determinado para tu vida, y al caer no solo hay lesión, sino hay estancamiento, porque si el corazón no se repara después de una caída, la gente abandona los planes. Gente que decidió buscar un día a Dios y sus pies resbalaron y no aprendieron a levantarse, porque el Señor te enseña a levantarte. Si no, la Biblia no dijera que 7 veces cae el justo y torna o vuelve a levantarse. ¿Sabes que el mundo cae y regularmente no se levanta? Porque ellos no tienen la condición de justos que nos fue otorgada inmerecidamente. Pero cuando tú sabes que Dios te escogió, no por tu propia justicia, sino que te dio esa justicia, lo inmediato es que tú te puedes levantar para decir, no me puedo quedar en esa condición, yo tengo que levantarme. Y tengo que levantarme porque tengo un llamado eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Dios me escogió entre cuánta multitud de posibilidades de otros que no fueron elegidos. Y que hoy se les habla de Dios, no quieren nada con Él. Tú sabes, Jesús vino, predicó, caminó, sanó, enseñó del reino de los cielos y no toda la gente lo escuchó. Es más, lo crucificaron. Entonces, no nos extraña que ahora tampoco toda la gente escuche. Sin embargo, el propósito de dar la buena noticia sigue vigente. Y Dios sigue anunciando que ese llamado y la elección de parte de Dios. ¿Ya te diste cuenta que en este versículo ahora es el apóstol Pedro diciendo que seamos diligentes para hacer firme el llamado y la elección? Te insisto, Dios tiene una palabra para decirte, yo te elegí, yo te escogí. No fue el hombre que te ha menospreciado, no fue el hombre el que te ha dicho que tú no eres parte del llamado de Dios. No, dice Dios, fui yo el que te escogió, fui yo el que te miró desde antes de la fundación del mundo y dije, poniendo mis ojos sobre ti, a ti te escojo y a ti te tomo, no porque tú lo merezcas, sino porque fue el beneplácito, sino porque Dios así lo quiso, el beneplácito de su voluntad, dice la Biblia. Si me permites decirlo así, sin que esto suene fuera del lugar, porque a Dios le dio la gana escogerte, le guste o no le guste al que te señala, al que te humilla, al que te dice que tú no eres ni lo vas a alcanzar. No, aquí quien te llamó fue Dios. Si tú no te has puesto a pensar que no habrías nacido si Dios no lo hubiera querido, si tú no lo has hecho, te estás perdiendo de un gran propósito. Si Dios no hubiera querido que tú nacieras, ese embarazo con el cual tu mamá dio la noticia de estarlo, no hubiera sucedido. Pero Dios permitió que se implantara vida y tal vez te has preguntado y dicho, ¿para qué nací? Déjame decirte que esta mañana aquí está tu respuesta y Dios la está trayendo a tu corazón. Ese vacío existencial hasta aquí llegó porque Dios te está diciendo, tengo grandes planes y propósitos y esto va a sanar porque esta es una serie de sanidad. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada, dice, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me impacta porque si dice que de esa manera se concede la entrada ampliamente al reino eterno, pareciera que hay gente que va a entrar no por una entrada amplia. Y en eso meditaba y Dios lo ponía en mi corazón cuando estaba estudiando este versículo. Si a ti te toca entrar por una puerta y la puerta es reducida, por supuesto, la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero que angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. Pero una puerta angosta te va a dar más dificultad. ¿Por qué para algunos se está volviendo más complicado el caminar en la vida que Dios quiere? ¿Sabes por qué razón? Porque se olvidaron de este principio. De esta manera
puerta se hace amplia y la entrada al reino de los cielos se hace amplia. Eso es lo que dice el versículo, no me lo estoy yo inventando. Al reino eterno. Pero ¿cuál es esta manera? Lo que te acabo de mencionar en el versículo 10 y regreso. Siendo diligentes para estar firmes al propósito, a la elección, al llamado que Dios nos hizo. Así que hay un llamado sobre tu vida. Y cuando lo entiendes, lo que te apretaba en el paso por la puerta al reino de los cielos se despoja completamente, porque entonces te vas a dar cuenta que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, nadie te va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me encanta que diga eso, porque entonces tiene ahora otro contexto el pasaje de Efesios. Nos escogió en Él, en el amado, dice. Fuimos escogidos en amor. Entonces Dios te escogió con una condición que tal vez es la que te ha hecho sentir flaquear y bajar tus fuerzas. El amor de Dios fue la razón por la que tú fuiste escogido. Y si tus fallas y tus errores te hacen creer que no lo vas a alcanzar, déjame recordarte, Dios no te escogió por tu perfección. Él te escogió porque te ama con amor eterno para poder llegar entonces, ya concluyendo, a pasajes extraordinarios. Aquí tengo una escritura preciosa que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9, diciendo, pero vosotros, quiero que entiendas y escuches esto con mucho cuidado, pero vosotros, hay un pero ahí. Hay un pero porque se estaba refiriendo a otras condiciones que no fueron para otros. Pero vosotros, dice, sois linaje escogido. Subraya la palabra escogido. Por eso el tema de esta mañana es escogidos, elegidos para participar de la herencia. Pero vosotros sois linaje escogido. Esa frase marcó mi vida esta mañana con este tema y espero que marque la tuya. Dios te escogió. Eres un linaje, eres una descendencia que Dios dijo es contigo con quien quiero tratar. Probablemente estás en una familia donde tus hermanos y tus familiares no quieren nada aún con Dios y te preguntas por qué ellos no pueden, no te entienden en tu manera de querer buscar a Dios. Te atreviste a creerle a Dios y la familia se levantó en tu contra como que si algo malo estuvieras haciendo cuando tú sabes que lo único que quieres es ser feliz, ver el propósito de Dios contigo. Y es lo que no se entiende o ellos no pueden entender, que cuando te atacan, te están atacando por querer hacer lo correcto. No te desanimes entonces. Jesús dijo, bienaventurados son ustedes cuando digan toda clase de males en contra de ustedes por causa mía, dice. Te ha tocado llevar insultos, humillaciones en familia. Yo sé de gente hasta la que le han dicho, si seguís en esa corriente de buscar a Dios en otro lado, te vamos a desheredar, te vamos a quitar lo que te corresponde. Y sé de gente valiente que dijo, ok, no estoy haciendo nada incorrecto. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿De qué serviría que me quedara con el mundo entero como herencia si no tengo la herencia de Cristo? Por eso el tema de esta mañana es que Dios te escogió para participar de su herencia. Y esto es un proceso, déjame decirte, su herencia es paz. ¿De qué sirve que tengas una religión y tu corazón vive en un altercado constante en el que de nada sirve lo que crees porque no ha sido suficiente para cambiar esa condición? O para creer que Dios te quiere levantar sin importar lo grave que sea tu pecado, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Así que si te han dicho que Dios no te va a recibir, es una mentira. Lo están haciendo para que tú no seas restaurado. Y hoy Dios salió a tu encuentro a decirte, yo te voy a levantar por hundido y sucio que esté tu condición. Por hundida y sucia que sea esa condición, yo te voy a levantar. Aunque tú me dijeras, yo no tengo nada, pues de la nada es que Dios levanta a quienes Él quiere. Y por eso es que Él se glorifica, para que la gloria de lo que pase sea de Él, no de lo que el hombre te dio, de las capacidades que tuviste para alcanzarlo. Entonces el apóstol Pedro nos acaba de decir, son linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa. Me encanta, un pueblo adquirido para posesión de Dios.
a fin de que anunciéis las virtudes, los poderes de aquel. ¿Quién es aquel? El Dios en el que hemos creído, de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas. Si estás caminando en un mundo de tinieblas, entre hechicería, entre brujería, entre incredulidad, no sé cuántas cosas que están reflejadas en una vida que ignora la palabra de Dios. Déjame decirte que Dios te quiere llamar de esas tinieblas a un lugar extraordinario que es su luz admirable. Esa luz te permite apreciar. En la oscuridad tú no puedes ver mayor cosa. Pero te recuerdo, otra vez, vosotros sois un linaje escogido, extraordinario. Me fascina, por lo tanto, se nos va a exhortar, asegurarnos que eso sea un hecho. Dios constantemente nos va a estar diciendo, esto me impresionó cuando lo estaba estudiando porque vi este pasaje en Colosenses. Dios quiere que nos vistamos de esto. Entonces ustedes como escogidos de Dios, otra vez, mira, ahora es a los colosenses. Ustedes como escogidos, quiero subrayarte esto otra vez. Es que te escogieron para ser partícipe de la herencia. Y si no la estás tomando, hoy Dios quiere decirte, te voy a habilitar, te voy a mostrar que yo ya te hice apto. Y hoy lo que vas a recibir es fe, es fe. Porque la escritura misma me está diciendo que me vista como escogido de Dios. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta versión que es la nueva Biblia latinoamericana de hoy, esta versión dice tolerancia. Así lo traducen, no se lo coloqué yo entre paréntesis, como ampliando un poquito más el concepto. Pero mira, 3 elementos extraordinarios: escogidos, santos y amados. ¿Cómo así? ¿Estás consciente que esa es tu identidad? Y Dios te está diciendo, entonces, ustedes revístanse. Me tengo que poner una vestidura y empezar a portarla y empezar a caminar con estas características. Revístanse como escogidos, santos y amados. Revístanse entonces de humildad, de bondad, de compasión, de mansedumbre, de paciencia, por la causa otra vez, porque fueron escogidos. Y definitivo que la pura soberanía de la gracia de Dios, es que Dios fue soberano al darte un favor que no mereces. La pura soberanía, le guste o no le guste, te lo dije al principio. A quienes te atacan, a quienes te acechan, la gente que se ha levantado en tu contra, no son ellos. Es que el mundo de las tinieblas con Satanás como su príncipe sabe que el haberte escogido a ti es peligroso para él. Entonces va a levantar gente que va a tratar de mancharte, que te va a señalar y va a decir que tú eres esto, eres aquello, eres lo otro, pero déjame decirte que sin importar lo que ellos piensen, la pura soberanía de la gracia, del favor que no mereces, debe ser comprendida. Si Dios te trae revelación, por eso es que Romanos 8:28 empezaba diciendo, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es que debe ser comprendido. Y es lo que Dios nos está trayendo esta mañana. Comprensión para que el poder y el efecto de esa verdad actúe en ti. Si no la comprendes, si no la crees, aunque van a haber muchas cosas que no las puedes entender, tú las puedes creer. Déjame mostrarte que esto encierra un asombro impresionante. Un asombro que a mí me hace sentirme humillado. Un asombro que me humilla y una gratitud que santifica. Porque de alguna forma, cuando ves la magnitud, el tamaño del regalo que Dios te dio al escogerte, tú te sientes humillado y dices, ¿quién soy yo? Cuando el salmista entendió esto, dijo, ¿quién es el hombre para que tú lo visites y el hijo del hombre para que de él te acuerdes?
Y eso provocó una gratitud en la que tú dices, yo quiero vivir con lo que Dios dice. Eso te santifica, eso te trae una dimensión y entonces vas a decir, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha escogido? Otra vez, mira la palabra escoger en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta versión dice, a lo que Dios ha elegido, si Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Por qué Dios nos declaró inocentes? ¿Porque no hubiéramos cometido error o pecado? No, al contrario. La Biblia dice que lo más bajo y lo más vil y lo menospreciado escogió Dios. Otra vez la palabra escoger. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios, a los elegidos de Dios? Nadie. Si Dios mismo los declaró inocentes, Dios mismo los justificó. Esa condición debe levantar hoy tu cabeza, porque fuiste elegido para compartir la herencia de su Hijo amado Jesús. La sanidad es parte de esa herencia. Y en esta serie que estamos llevando sobre que Dios quiere que sea sano, esto va a provocar transformación. Y hoy vamos a orar porque Dios va a traer sanidad a tu corazón. Primera de Corintios 1:9 dice que Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Él siempre cumple su palabra. ¿Qué es lo que es de Cristo? La sanidad, la prosperidad, la restauración. Pero está diciendo que Dios nos eligió para que compartamos con Él. ¿Qué te parece? Este es el título del tema. Elegidos para tomar la herencia que le corresponde a Cristo. Y esa herencia tiene que ver con el milagro que ahora mismo le estás creyendo a Dios y que Él seguramente te lo quiere dar. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo. Ahora déjame preguntarte, ¿Jesús está sano y tiene salud? Por supuesto. ¿Qué es lo que vas a compartir? Esa sanidad y esa salud. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Acaso Jesús sigue siendo pobre ahora? Y aunque a alguien le choque esta enseñanza y diga, ya están hablando solo de la prosperidad, discúlpeme, pero no lo escribió. Eso está escrito precisamente bajo la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Cómo puede transformar la condición de deuda, de escasez y necesidad a alguien si le dijeron, no, pues haga un voto de pobreza y determine que usted va a ser humilde por esa pobreza? Déjame decirte que la pobreza humilla, pero no precisamente te hace humilde. Hay una gran diferencia entre ser humillado y ser humilde. Ser humillado es llevar la vergüenza de algo, pero aún así has visto gente que no doblegó su corazón y brotó humildad. La humildad es la capacidad de reconocerse necesitado, aún teniendo todo lo que puedas tener o no teniéndolo. Entonces, Dios los eligió a ustedes para que compartan. Me encanta. Y Primera de Corintios 1:30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Pero mira el 31, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Tu gloriarse, tu gloriar o tu gloria, perdón, sería decir, nada de lo que tengo es mío ni de lo que habré de tener. Todo se lo debo a Él. Cuando tu corazón permanece en esa condición, la Biblia dice que Dios exalta al que se humilla, pero humilla al que se exalta. El apóstol Pablo luego escribe y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hay un efecto extraordinario cuando tú le das la gloria a Dios y el que se gloríe en el Señor. Y termino con esta escritura de Pedro, segunda de Pedro 1:4. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen, dice, de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Pero mira, me impactó de verdad que diga
que esas promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción que hay en el mundo. El mundo vive en una corrupción, en una destrucción progresiva. Corromperse es producto del efecto de la muerte. La corrupción tiene diferentes rostros. Hay corrupción política, corrupción económica, hay corrupción personal, cuando alguien se está autodestruyendo con sus pensamientos, con sus hábitos, con su manera de hacer las cosas. Eso puede ser algo reflejado en la corrupción o el efecto de la corrupción. Pero dice, ustedes escaparon. Pero es que me llamó la atención que nos hicieron partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo es la naturaleza divina? ¿Es acaso natural, visible? No, es invisible y más poderosa que la naturaleza visible. Más poderosa que la naturaleza de las cosas que puedes ver. Déjame mostrarte esto, porque esa naturaleza divina que nos fue implementada vino a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Esa naturaleza divina, la palabra divino equivale a Dios. Nos dieron de la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo era Jesús? ¿Cuáles eran las características de Jesús? Nos facultaron para participar de esa herencia. Esto me impactó porque Pablo le dice a los colosenses, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en luz. Sabes que Dios te dio la capacidad, la potestad, el poder de tomar, de heredar, de disfrutar. Y tal y como lo dice, facultado para participar de la herencia. Tu herencia va a incluir sanidad, tu herencia va a incluir plenitud, tu herencia va a tratar. Mira, dice la Biblia que cuando miraban a Jesús trataban de tocarlo. Y si nos dieron de la herencia y de la naturaleza divina, mira cómo era Jesús. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía un poder sanador y lo sanó a todos. Te escogieron desde antes de la fundación del mundo para ser partícipe de la naturaleza divina y facultarte para tomar de la herencia de Cristo. ¿Y qué, perdón? ¿O cómo era Cristo? Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador. Y lo sanó a todos. Así que esta mañana te tengo que recordar que fuiste elegido para participar de la herencia de Cristo. Si no le has entregado tu corazón, este es el momento para hacerlo. La Biblia dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Déjame traer esta palabra y este momento a tu corazón, porque el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. ¿Quieres entregarle tu vida? No es una cuestión religiosa, es una decisión de transformar las circunstancias actuales en las que estás en victoria. Atrévete a entregarle tu corazón. ¿Quieres orar conmigo? Y si tú ya estás en Cristo y estás llevando una serie de procesos difíciles, déjame decirte que el Señor está esta mañana para restaurar tu corazón y fortalecerlo. Atrévete a decirle conmigo, Señor Jesús. Cierra tus ojos si puedes hacerlo en el lugar donde estás. Hazlo con los ojos abiertos y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús. Toma el control, toma el derecho. Sálvame. Sé que me escogiste desde antes de la fundación del mundo y sabías de mis errores, sabías de las cosas que habrían de ser bloqueos en mi corazón y aún así tú me amaste. Yo creo en tu amor esta mañana. Te pido perdón por todas aquellas cosas que no han sido gratas delante de ti. Que la sangre de Cristo me limpie esta mañana. Quiero empezar un nuevo proceso y te agradezco por elegirme para ser parte de la herencia gloriosa que le corresponde a Jesús. Lo creo, lo recibo
y tomo fuerzas esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, yo ruego que cada uno de los que están recibiendo esta palabra ahí donde están sean tocados con sanidad. Que el que esté enfermo hoy se levante, Señor. Yo declaro que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Envío una palabra de sanidad a ese lugar. Toda fiebre es desalojada, es echada fuera en el nombre de Jesús. Toda infección de COVID-19 es echada fuera en el nombre de Jesús. Toda falta de recurso económico hoy es quitada porque Dios provee. Se empiezan a abrir fuentes de provisión. Señor, el que ha estado en un proceso de depresión, que sea hoy tocado con sanidad. Que el poder del Espíritu Santo llegue hasta ese lugar y que implante nueva vida. Que se abran los ojos de los ciegos, que se levanten los paralíticos. Hoy queremos tocar, Señor, el borde de tu manto, y tal como nos lo enseñaste, todos fueron sanados aquellos que te tocaron y se acercaron a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué tiempo más precioso y extraordinario. Permíteme invitarte a las actividades en Pacto de Gracia. Los días sábados las mujeres tienen un tiempo extraordinario a las 4 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. A las 6 de la tarde la juventud se reúne precisamente también a través de la aplicación de Zoom, y puedes incorporarte con la juventud. Hay cosas extraordinarias que están sucediendo. El Ministerio de Niños también está trabajando los domingos a través de la aplicación de Facebook a las 3 de la tarde, un tiempo extraordinario con el área de niños. Te invitamos a que te incorpores ahí en familia, en casa, donde estás, y los servicios que transmitimos los días miércoles y viernes a las 8 de la noche con esta palabra que Dios nos ha regalado, y los domingos a las 10:30. Que el Señor te bendiga, que te dé un tiempo extraordinario y que tu vida sea llena de la herencia en Cristo Jesús. Hasta el próximo de la serie.